corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Cautivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia.
¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Una vez más juntos, virtualmente, pero con la certeza de que estamos todos en comunión en la presencia del Señor. Gracias a Dios por este momento, esta nueva oportunidad, ¿verdad? De adentrarnos y apartar un espacio para reflexionar sobre la palabra del Señor, ¿no? Cómo ella, esta palabra de Dios, ¿verdad? Ha fortalecido nuestras vidas y cómo su espíritu, ¿verdad? Nos ha recordado de ella promesas maravillosas de que Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza, de que Él es nuestro refugio, de que Él es nuestra esperanza, nuestra salvación. Y son metáforas, ¿verdad?, que expresan estas particularidades y estas características maravillosas de este Dios, que en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo, nos sostiene, nos fortalece, nos renueva. Por eso es hermoso estar una vez más en comunión y acercarnos a esta palabra en oración, en meditación, apartando un tiempo para eso, ¿no? Son semanas absolutamente convulsionadas, agotadoras, con un permanente bombardeo de noticias, de situaciones, de circunstancias. Pero este es el momento, ¿verdad?, del reposo. Es el momento en que debemos pedir a Dios tranquilice nuestra alma, nuestro espíritu, para meditar en lo que sin duda hoy Dios quiere decirnos. Y así como nosotros en muchos otros lugares del planeta, la iglesia de Dios se retira y se aparta para adorar, para exaltar, para agradecer, para suplicar, para interceder, para confesar, pero también para escuchar palabra de Dios que santifica, que vivifica, ¿no? Así que hoy día quiero compartir con ustedes una parábola de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando de un milagro maravilloso que Jesús hace, ¿verdad?, a una mujer que quebrantada llevaba el cadáver de su hijo, una mujer viuda, ¿verdad?, en el pueblo de Naín, al cementerio. Y cómo Jesús advierte absolutamente y dirige su caminar, su peregrinar hacia ese pueblo, porque había una mujer que lo necesitaba. Hoy día quiero compartir con ustedes otra faceta de Jesús a través de una parábola que él cuenta, según el relato que lo encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, del capítulo 18, entre los versículos 9 y 14. Una parábola que él cuenta a un grupo de personas que lo escucha. Él se encuentra, ¿verdad?, en ese momento peregrinando, ¿verdad?, caminando, y va en dirección a Jerusalén. No son sus últimas semanas y pasa por diversos pueblos en la región de Perea. Y él baja, si usted ve el mapa, él va bajando, ¿verdad?, hacia Jerusalén, porque ya le quedaban pocos días, ¿verdad?, antes de ser apresado. Y en ese contexto, ¿verdad?, a un grupo de personas, él comparte parábolas, él enseñaba a través de parábolas. Y quiero leerles, y quiero que me acompañe, ¿verdad?, a leer esta. Dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Estamos en Lucas capítulo 18, de los versículos 9 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Acompáñeme a un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por permitirnos con mis hermanos y hermanas reunirnos en comunión, Señor, en torno a tu palabra. Como siempre te lo he expresado, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de propósito, un Dios maravilloso, Señor, que lo hace todo bien, en gran manera, en equilibrio, con armonía. Señor, sin duda que en medio de toda esa inmensidad de la expresión de tu soberanía y tu poder, tú permites que hoy un grupo de tus hijos se reúnan, aunque virtualmente, en torno a esta parábola, que la contó tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo, hace 21 siglos atrás, por allá, Señor, en algún lugar de esa región de Perea, cuando Él transitaba y se dirigía a Jerusalén en sus últimas semanas. Señor, y sin duda, Dios mío, en ello hay un propósito tuyo para nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos que nos ayudes a explorar, a meditar aquello que tú quisiste compartir y que hasta el día de hoy, Señor, es tan vigente para el alma humana, Señor, tan vigente para tus hijos, tan vigente para tus criaturas. Señor, sin duda esta mañana tú vas a hablar a nuestro corazón y por eso te damos desde ya las gracias. Danos la humildad, Señor, la humildad para ver, Señor, la viga en nuestro ojo y no la paja en el ojo ajeno, Señor. Gracias. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una parábola bastante fuerte, ¿no? Incluso si usted se da cuenta en los versículos que hemos leído, es una parábola que tiene, ¿verdad?, a diferencia de otras, una conclusión, ¿verdad? Hay un desenlace, hay una conclusión, pero también Jesús mismo se encarga, ¿verdad?, de ir de alguna forma, ¿verdad?, hilando, ¿verdad?, la lógica de esta parábola. Y el cronista, en este caso Lucas, además nos da información respecto de los interlocutores. Si usted se fija en lo que leímos ahí en el versículo 9, dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola, ¿no? Hacía un momento, ¿verdad? Al parecer él había contado otra parábola respecto de la oración. Si usted revisa los versículos previos a esta parábola, se va a encontrar, ¿verdad?, que Jesús ha contado y ha compartido la parábola de la viuda insistente, ¿no? Manifestando definitivamente la perseverancia de esta mujer que le pide a un juez que le haga justicia. Y el juez, finalmente cansado de la reiteración, ¿verdad?, de esta mujer, finalmente le hace justicia. Jesús ahora se encarga de compartir, ¿verdad?, otra parábola también vinculada a la oración, pero una parábola muy distinta. Y podemos nosotros notar que Jesús es riguroso en dar algunos detalles en esta parábola. Porque definitivamente, ¿verdad?, lo que Jesús quiere poner sobre la mesa es precisamente esta condición del corazón humano que pretende y que desea acercarse a Dios, definitivamente. Sin embargo, es posible apreciar a través de contrastes que aparecen en el relato y que los vamos a ir descubriendo, ¿verdad?, y compartiendo, se aprecia definitivamente la condición del corazón que finalmente logra una comunión, logra el perdón y logra la restauración delante de Dios, ¿no? Hay dos hombres, uno es un fariseo, el otro es un publicano, ¿verdad?, que definitivamente la cultura del momento, ¿verdad?, estaban perfectamente tipificados. El fariseo, por ejemplo, normalmente era un hombre respetable, un hombre influyente, ¿verdad?, que pertenecía a este grupo religioso, ¿verdad?, que conocía muy bien la ley. Era un grupo de hombres, los fariseos, ¿verdad?, que de alguna forma habían consensuado, ¿verdad?, con el Imperio Romano, en fin, pero eran de un muy buen nivel, ¿verdad?, y era gente normalmente con recursos, ¿no?,
gentes honorables, ¿no? Respetados. A diferencia del recaudador de impuestos, que es el otro personaje de la parábola de Jesús, ¿verdad? Que precisamente por ser recaudador de impuestos eran considerados traidores, ¿verdad? Por el resto de los judíos. Los recaudadores de impuestos eran judíos, ¿verdad? Que se habían adherido al Imperio Romano y se habían transformado definitivamente, ¿verdad?, en los receptores del impuesto que el imperio le cobraba a las personas, de tal manera que eran hombres que vivían en medio de la población, en medio de sus compatriotas, y se encargaban de observar, ¿verdad?, de observar las familias, de tal manera de poder cobrar esos impuestos y además estar atentos cuando alguna de estas familias experimentaba incremento en sus ingresos. Y ellos recaudaban este impuesto que el imperio cobraba y se lo transferían a los romanos. Pero usted comprenderá, y lo dice la Biblia, en esa pasada ellos también cobraban su comisión. Por consiguiente, la figura del recaudador de impuestos era despreciada, ¿no? Eran aborrecidos, ¿no? Eran considerados inmundos. Incluso, no solo ellos, sino que sus amigos, sus familias. De tal manera que estamos en presencia de dos polos absolutamente distintos, que de alguna forma, ¿verdad?, es el método que Jesús siempre usó para expresar su enseñanza. Por una parte tenemos un hombre honorable, un hombre conocedor de la ley, ¿verdad?, un hombre de recursos, ¿verdad?, perteneciente a un grupo, ¿verdad?, muy bien posicionado en la sociedad, definitivamente con prestigio, con influencias, y por otro lado un hombre despreciado, discriminado, rechazado, ¿verdad?, que ha adherido de manera, ¿verdad?, incluso traidoramente, ¿verdad?, ha adherido, ¿verdad?, a recaudar impuestos de sus propios compatriotas para entregarlos al imperio, por lo cual, ¿verdad?, vive la experiencia de la discriminación y del rechazo. Sin embargo, ¿verdad?, si usted se fija, Jesús coloca a ambos, ¿verdad?, en el templo. Jesús coloca a ambos en esta práctica de la oración, ¿no? Y es importante entender esto porque a pesar de las características que uno u otro tenían, en los dos, aparentemente, ¿verdad?, y Jesús lo quiere dejar por sentado, había un intento y un anhelo de una práctica religiosa, de una práctica espiritual. Y ambos van al templo y ambos se acercan definitivamente, ¿verdad?, en oración, buscando esa presencia, buscando esa relación con Dios. Sin embargo, ¿verdad?, en la parábola uno logra entender y advertir que Jesús se encarga también de colocar otros elementos, ¿verdad?, para la reflexión de aquellos que le estaban escuchando, y que ni más ni menos eran hombres que se creían justos, que confiaban en sí mismos, que despreciaban a los demás, ¿no? Fíjense las características: confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Y en ese contexto Jesús, en el relato, hace la diferencia, lo cual de alguna forma, ¿verdad?, evidencia también lo que había en el corazón de ambos. Y es importante, ¿verdad?, y aquí me detengo un poquito, porque definitivamente, ¿verdad?, la manera en que nos vemos a nosotros mismos, la manera en que vemos a los demás, la manera en que, ¿verdad?, de alguna forma hemos creído o pensamos que Dios es, definitivamente, ¿verdad?, está fuertemente influenciado por aquello que hay en mi corazón, ¿no? La manera en que percibo la vida, la manera en que me veo a mí mismo, ¿verdad?, la manera en que de alguna forma yo deseo construir mi vida, ¿verdad?, o establecer relaciones, o manifestar mi espiritualidad, evidentemente, me permiten definitivamente una relación con Dios y con los demás. Me permiten, ¿verdad?, experimentar equilibrio en mi propia vida, en mi alma, de tal manera de estar en paz conmigo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque adelantándome bastante, al final, ¿verdad?, en el versículo 14 de este capítulo 18 de Lucas, Jesús se encarga de hacer notar, ¿verdad?, luego de haber manifestado las diferencias de ambos, ¿verdad?, cómo finalmente fue
el regreso a casa, después de haber orado, después de haber estado en el templo. Y el versículo 14 lo dice, les digo que refiriéndose al recaudador de impuestos, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Les digo que el recaudador de impuestos, volvió a su casa justificado ante Dios, y no el fariseo. Y acercándonos un poquito más, ¿verdad?, a lo que Jesús relata en esta parábola, yo les quiero animar a que me acompañen, ¿verdad?, definitivamente a algunas consideraciones. La primera de ellas, por ejemplo, es que obviamente al analizar la expresión de la oración de ambos, nosotros podemos constatar que en ambos, en el fariseo y en el publicano, había una opinión de sí mismo muy distinta. El fariseo, ¿verdad?, cuando oraba decía, no, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Fíjense que esto que está en el versículo 11 comienza, ¿verdad?, con una frase que es muy decidora. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. A orar, note el detalle expresado por Jesús, a orar consigo mismo. Evidentemente, ¿verdad?, había una sobreestimación en esta persona. Había una autosuficiencia, había una soberbia y orgullo, ¿verdad?, que le impedía entender, ¿verdad?, definitivamente delante de quién estaba, ¿no? Le impedía entender cuál era la realidad y la verdad de su corazón, ¿no? Por eso que Jesús se encarga de expresar ese detalle, orando consigo mismo, ¿no? A diferencia definitivamente del publicano o del recaudador de impuestos, ¿no?, donde ni siquiera era capaz de levantar, ¿verdad?, la cabeza. Versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Pero en el otro había autosuficiente. Doy gracias porque no soy como, yo hago esto, yo merezco esto, no como ese. Lo triste, ¿verdad? Porque la parábola, ¿verdad?, hace un fuerte énfasis en esto para dejar por sentado lo que Jesús quiere decir. Sin embargo, la tristeza al apreciar esta foto, esta figura, es constatar cómo el corazón arrogante, soberbio y orgulloso no tiene conciencia de serlo. Hay una distorsión absoluta de la realidad, hay un menosprecio, hay una comparación que a lo mejor no se evidencia de manera violenta, agresiva, como lo señala la parábola, cuando él dice, te doy gracias porque no soy como ese, pero que sin embargo muchas veces en la vida, ¿verdad?, se manifiesta y se evidencia de muchas maneras. Porque precisamente, ¿verdad?, esa vanidad, esa autosuficiencia, ese orgullo, ¿verdad?, es como esas raíces que van creciendo, que van ahogando, que van asfixiando y que definitivamente me hacen perder conciencia de quién soy, conciencia de quiénes son los demás, conciencia de mi prójimo, conciencia de quién es Dios. Lo segundo, ¿verdad?, que es importante manifestar es que Jesús no repara, ¿verdad?, incluso en compartir los detalles y las posturas. No. Al parecer el fariseo estaba de pie, estaba orando, lo cual no hay ningún problema. Sin embargo, ¿verdad?, cuando describe al recaudador, lo acabo de mencionar, dice, se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, definitivamente, ¿verdad?, lo que de alguna forma quiere establecer Jesús es cómo, ¿verdad?, la postura, cómo la actitud, cómo, ¿verdad?, nuestros gestos, ¿verdad?, cómo aquello que es externo y que
normalmente no debiera tener mucha relevancia, sobre todo en estas prácticas espirituales, dejaba, ¿verdad?, definitivamente entrever, dejaba notar que había algo en el corazón de ambos que era absolutamente distinto. Jesús nos quiere decir, ¿verdad?, con estos detalles que se mencionan, que el publicano, que si bien estaba más lejos, ¿no?, y de alguna forma tal vez incluso sentía vergüenza, porque es probable que hayan habido otros adoradores, ni siquiera quería levantar los ojos, se golpeaba el pecho, porque sin duda en su corazón había una contrición, había un reconocimiento, había una convicción, ¿verdad?, de quién era él y frente a quién estaba. De tal manera, ¿verdad?, que de alguna forma es un elemento, ¿verdad?, que no es menor en lo que Jesús está contando, porque subraya definitivamente, ¿no?, lo que había en el corazón de ambos. Lo tercero, ¿verdad?, que es también importante notar y que tiene que ver con lo que acabo de decir, es que la visión del fariseo era horizontal. Él estaba preocupado de los demás, de compararse, ¿verdad?, con otros. No soy como ellos. Si usted se fija en el texto, ¿verdad?, él dice, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. La visión, ¿verdad?, de la vida, la visión incluso espiritual, definitivamente, estaba posicionado en lo horizontal, en la comparación, ¿no?, en el observar al otro, en el enjuiciar al otro, ¿no?, encontrar en el otro, ¿verdad?, el error, el pecado, encontrar definitivamente y compararlo conmigo, una visión de la vida absolutamente horizontal, ¿no?, absolutamente, ¿verdad?, con un énfasis en lo exterior, de tal manera de encontrarse, ¿verdad?, a sí mismo mejor que los otros. Construía su vida, ¿verdad?, en virtud de lo que otros eran o no eran. Su patrón de conducta tenía que ver definitivamente con lo exterior. Ojo, su patrón de conducta tenía que ver con lo exterior, con lo que aparentemente, ¿verdad?, era bien considerado, con esta máscara, definitivamente, ¿verdad?, con esta careta, que sobre todo en el ámbito de la religiosidad y espiritualidad muchas veces se hace ostentación. Hombres probos, ¿verdad?, honorables, pero que no reflejan su condición íntima del alma. Y este hombre tenía definitivamente esa visión, una visión horizontal. El otro elemento, ¿verdad?, que es posible apreciar, y fíjense que este es gravísimo, es que este hombre, me refiero al fariseo, había construido incluso su propio Dios, ¿no? Revelaba con su oración, fíjense, te doy gracias, ¿verdad?, porque no soy como otros hombres, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Esa expresión revelaba cuál era el concepto que él tenía de Dios, o mejor dicho, de su Dios. Era un Dios absolutamente que apoyaba y fomentaba la discriminación. Era un Dios, ¿verdad?, que se complacía por cuanto él era diferente al resto, ¿verdad? Él no era como los otros, los malos. Era un Dios definitivamente que hacía diferencias y hacía preferencias. Fíjense hasta dónde puede llegar, ¿verdad?, la autosuficiencia. ¿Hasta dónde puede llegar la arrogancia? ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo y la vanidad? ¿Verdad? Cuando perdemos la conciencia definitivamente incluso de quién es Dios y construimos nuestra propia religión, ¿verdad?, y creyendo definitivamente que tenemos una comunión, ¿verdad?, con este Dios. La verdad que definitivamente es un Dios con minúscula, porque definitivamente es un Dios que satisface nuestros caprichos, que satisface, ¿verdad?, nuestras creencias, que satisface nuestras convicciones. Por eso que es tan relevante la palabra de Dios.
Porque en aquello que nosotros creemos estamos bien, o en aquello que nosotros creemos que es correcto, es la palabra de Dios la que se encarga definitivamente de orientarnos, de corregirnos, de santificarnos, de exhortarnos, de confrontarnos. ¿Se imaginan, verdad, la alabanza de este hombre? ¿Se imaginan, verdad, este hombre expresando, verdad, esta relación, verdad, con Dios de una manera tan equivocada, tan distorsionada, tan ególatra, cantando y alabando, verdad, las canciones, levantando los brazos, ¿no? Emocionado, con lágrimas? Por eso que no hay nada que reemplace la palabra de Dios. Y Jesús está usando una parábola para compartir esta enseñanza, para confrontar. ¿Confrontar qué? A aquellos que se creían justos, que despreciaban a los demás y que confiaban en sí mismos. Una parábola que no ha perdido vigencia, por cuanto hoy día nosotros encontramos muchísimos que han construido en torno a esta subjetividad, en torno, ¿verdad?, a esta vanidad, en torno a este orgullo y arrogancia, han construido un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad?, lo que hizo este fariseo es sacó al Dios verdadero y se entronó a sí mismo, creyendo que su Dios rechazaba, discriminaba y hacía diferencias. Él tenía su propia religión, a diferencia del recaudador de impuestos, que a través de su actitud, a través de su oración, definitivamente, ¿verdad?, evidenciaba, según el relato de Jesús, de saber quién era Él, lo que Él hacía y quién era Dios y lo que Dios podía hacer. La oración del publicano era: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ten compasión de mí. Lo quinto que quiero compartir con ustedes en este acercamiento definitivamente es la convicción, ¿verdad?, que hay definitivamente en el fariseo de creer que está obrando y orando bien. Y esto también es muy serio, definitivamente, ¿verdad?, porque tiene que ver con una práctica que, si bien, ¿verdad?, está bien intencionada, no tiene frutos. Es parecido a leer la Biblia con una motivación intelectual, con una motivación, ¿verdad?, racional y lógica, poniendo en duda o no queriendo obedecer, ¿verdad?, lo que esa palabra de Dios me está diciendo. Aquí hay una práctica de oración, ¿verdad?, creyendo que lo que Él está entregando y diciendo, ¿verdad?, está correcto. Su corazón, ¿verdad?, tiene la certeza inequívoca de que está en lo correcto. No hay culpa, no hay duda. Cree definitivamente, ¿verdad?, que Él merece mucho más. No está consciente de su orgullo, pues lo confunde con pasión y devoción. Lo confunde, ¿verdad?, con la expresión que él cree ser muy sincera, a diferencia del publicano, que él tenía esa convicción de pecado, ¿verdad? Y lo único que él podía decir: ten misericordia de mí, ten compasión de mí, que soy pecador. Hoy día, queridos, hay muchos que buscan y que han querido encontrarse con Dios, ¿verdad? Y obviamente han elevado plegarias, rezos, oraciones, pero es importante entender, ¿verdad?, como siempre ha sido y como siempre será, ¿verdad?, entender frente a quién estamos y entender quiénes somos nosotros. Definitivamente, ¿verdad?, estamos en presencia de una cultura, de una sociedad que ha cultivado definitivamente, ¿verdad?, la autosatisfacción, que ha cultivado, ¿verdad?, esta vanidad y esta arrogancia, que ha erigido y que ha levantado al hombre como el eje del cosmos, donde Dios no tiene ninguna posibilidad, donde Dios es rechazado, donde Dios es cuestionado, donde Dios es caricaturizado. De tal manera, ¿verdad?, que el hombre ha ido y la mujer han ido elaborando prácticas religiosas espirituales, pero que no están sustentadas en la palabra de Dios,
¿no? Encontrando y entendiendo al Dios de la Biblia, definitivamente, sino que han desarrollado esta relación como la del fariseo, una relación muerta. Jesús fue categórico, definitivamente, dice en el versículo 14, el que salió justificado, el que salió perdonado, aquel que tuvo un encuentro con Dios, aquel que salió en paz con Dios, aquel que salió restaurado, fue el recaudador de impuestos, ¿verdad? Aquel que no calificaba, aquel que era discriminado y rechazado, porque en él había arrepentimiento, porque en él había convicción de pecado. Esto es algo que a nuestra cultura y a nuestra sociedad, ¿verdad?, le enferma, le molesta. Es imposible, ¿verdad?, entender que delante de la santidad de Dios somos pecadores y cada día necesitamos de su gracia y de su misericordia. No se trata de vivir, ¿verdad?, absolutamente determinados, arrinconados, apesadumbrados, porque siempre está esta mano de Dios. No, se trata finalmente de entender que la dimensión espiritual que le da consistencia a nuestra vida, que trae paz a nuestra vida porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, tiene que ver definitivamente con una relación con el Creador. En esa relación con el Creador se produce el equilibrio y la armonía en la vida y en el alma del ser humano. No a través de prácticas religiosas, ¿verdad?, sin sentido, sin fundamento, o de ritos tradicionales históricos, ¿verdad?, que no tienen una coherencia y una profundidad espiritual, sino que estamos en presencia definitivamente de un Dios que quiere relacionarse con nosotros, de tal manera que en esa relación nosotros podamos encontrar el perdón, la restauración, la vida y la paz. Y en ello es relevante, es esencial el cómo nos vemos a nosotros mismos, el cómo vemos a los demás y, por supuesto, cómo consideramos a Dios. Por eso que el comienzo, ¿verdad?, de este relato es clave. Cuando Jesús dice a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Ese es el marco de esta enseñanza, ¿no? A aquellos, ¿verdad?, que tenían una alta sobreestima, aquellos que discriminaban a otros, porque definitivamente, queridos, la aparición de esos sentimientos, la aparición de esos pensamientos nos alejan de Dios. Y al alejarnos de Dios, ¿verdad?, el hombre comienza a degradarse. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Definitivamente no bajo la figura, ¿verdad?, como lo he dicho siempre, de este Dios abusivo, sino como la figura de un padre que quiere relacionarse con sus criaturas y con sus hijos. Un padre que es santo, ¿no? Por eso hay un hermoso versículo en el Salmo 19, donde el rey David escribe definitivamente, como muchos de sus salmos, pidiéndole a Dios que examine su corazón, porque no somos conscientes. El fariseo no era consciente. El fariseo creía que su oración era la correcta. El fariseo creía que ese Dios era el verdadero. Por eso que es importante, ¿verdad?, en humildad, llegar a los pies de este Dios y decirle, ¿quién podrá estar libre de sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos y preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree sobre mí, y entonces seré íntegro. Examíname, pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino correcto o íntegro. El rey David siempre se expuso al escrutinio, ¿verdad?, a la evaluación
a la confrontación de Dios, porque el corazón nuestro es engañoso. El corazón nuestro, dice el texto bíblico, ¿verdad?, es perverso. ¿Quién lo puede entender? Hermanos queridos, si en una cultura y una sociedad tan compleja, tan sensual, tan injusta y violenta, ¿verdad? Y no quiero ser negativo, no quiero ser pesimista, pero, ¿verdad?, los hechos, los acontecimientos y las circunstancias avalan lo que acabo de decir, ¿verdad? Necesitamos permanentemente volver a la presencia, volver, ¿verdad?, a ese momento, a los pies, ¿verdad?, volver a la cruz para pedir al Señor que examine nuestro corazón. Tener esta convicción, ¿verdad?, de nuestra necesidad, convicción de pecado. Porque de esa manera cuidamos nuestra relación con Dios. Es lo mismo que la relación con la esposa o con el esposo. Definitivamente, cada día necesitamos dar actos, pasos que van fortaleciendo definitivamente, ¿verdad?, nuestra relación de pareja. Es decir, yo intenciono dar gracias, yo intenciono pedir por favor, yo intenciono reconocer que no reaccioné bien, yo intenciono, ¿verdad?, perdonar, yo intenciono pedir perdón. Es decir, en esta relación que voy construyendo con mi cónyuge, definitivamente es necesario mantener esa intencionalidad, de tal manera de cuidar la comunión, de cuidar la intimidad. No da lo mismo como yo actúe, no da lo mismo lo que yo le diga, no da lo mismo lo que yo haga, porque definitivamente hay una relación, ¿verdad?, con mi cónyuge que me lleva a considerar mi vida y a considerar la vida de mi cónyuge. De lo contrario, ¿verdad?, si yo asumo exclusivamente mi punto de vista, asumo mi propia opinión, asumo mis propias costumbres, incluso mi propio lenguaje, ¿verdad?, individualista, egoísta, destruyo la relación, me alejo y me aparto de mi cónyuge. ¿Cuánto más con Dios? Por eso que es relevante la manera en que abordamos esta relación con Dios. Es importante, ¿verdad?, entender quién es Dios y quién soy yo. Porque en esta parábola Jesús lo manifiesta. Entraron dos, muy distintos, muy diferentes, para hacer lo mismo, para experimentar lo mismo. Pero había una gran diferencia. Y Jesús dijo que uno solo de ellos finalmente logró tener comunión, tener paz, tener una relación, ¿verdad?, de vida con Dios. Aquel que no calificaba, aquel definitivamente, ¿verdad?, que no reunía las condiciones, pero definitivamente lo que había en el corazón era lo que Dios realmente consideraba. Por eso yo te animo en esta hora que puedas examinar a la luz de esta palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, tu condición, tu corazón. Es compleja, ¿verdad?, esa condición de arrogancia y de soberbia. Podemos ser orgullosamente humildes. Y solo la palabra de Dios, ¿verdad?, nos lleva a darnos cuenta. Solo definitivamente esa reflexión que nos permite ver al prójimo, nos permite ver a Dios. Y es tan relevante porque definitivamente, ¿verdad?, tiene que ver con la comunión con Dios, la construcción de esta vida abundante, pero que está muy vinculada a cómo tú te miras, a cómo tú te consideras. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice el apóstol Pablo. Por eso, en el nombre de Jesús, te animo a que mejores, a que revises la manera en que te relacionas con Dios, a que examines tu propio corazón a la luz de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo para entender aquello que no es correcto. No hay hacer cosa que hayas construido una religión, no hay hacer cosa que tengas un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿No? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos restaure, que el Señor fortalezca nuestra vida. Tengamos un momento de oración.
Dios, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Dios mío, absolutamente esta reflexión. Sigue trabajando con tu Espíritu Santo en nosotros. De tal manera, Señor, de entender la condición de nuestro corazón en tu presencia. Señor, es tan sutil este sentimiento de vanidad y de orgullo que va envolviendo, Señor, nuestra vida, que no nos permite, Señor, desarrollar una relación profunda y de vida contigo, que no nos permite, Señor, relacionarnos con los demás, que nos hace, Señor, de alguna forma compararnos permanentemente mostrando lo que realmente no somos. Señor, y siendo tú un Dios santo y un Dios de amor y de misericordia, sin duda que tú anhelas una relación sincera, de vida, con tus hijos y tu criatura. Por eso ayúdanos, Señor, en el día de hoy, Señor, y trae revelación a nuestro corazón. Yo oro por aquellos que han escuchado, Señor, esta palabra, aquellos que se han conectado, y te suplico, Señor, que la lección de esta parábola pueda penetrar y calar, Dios mío, en aquellos que tal vez se encuentren en alguna de estas situaciones y condiciones. De tal manera, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo rompan estructuras, fortalezas mentales. Traiga, Señor, esa conciencia de pecado, de tal manera de confesar y de arrepentirnos en tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, no para fomentar una relación, Señor, en la cual tú abuses, sino definitivamente, Señor, para experimentar la paz. Señor, en esa dimensión especial, espiritual de nuestra vida, que le da tanta coherencia y consistencia al alma humana, Señor, porque hemos sido creados a tu imagen y semejanza. Nos encomendamos a ti, Señor, y desde ya te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Incluso un ratito más en la Santa Cena. Un abrazo. Adiós.